Hemos entrevistado a Alfredo Oquendo, un gran científico. Luego hicimos que le prometimos a un amigo, compañero de trabajo, que íbamos a hablar de cómo se producía el arroz. Porque camino a Mao siempre están esos tablares de agua que lo preparan para el cultivo del arroz. Y le hablamos de la producción del arroz. Y desde cuándo se quiso implementar aquí la producción del arroz, que fue exigencia de la corona española a los virreyes que venían a estos predios en América, porque el arroz salía muy caro comprárselo a China y traerlo para acá. Entonces ellos querían que se sembrara aquí. Intentaron sembrarlo, intentaron cultivarlo, pero los aborígenes nunca consumieron ese cereal y prefirieron seguir con su yuca, con su pescado, con sus peces, lo pescaban y todos los vegetales que allá conocían entonces, y las aves, los animales salvajes que cazaban, y ese era el alimento de los aborígenes. Nunca permitieron que le impusieran el arroz. Pero ya para el siglo XX, inicio del siglo XX, del 1919, se empieza a tener la siembra del arroz aquí, por los predios de Esperanza, bajo la dirección de un gran topógrafo, agrimensor, inmigrante belga flamenco, Luis Liber Bogar, quien se dio a la tarea de estudiar la topografía del río Yaque y ubicar los puntos donde podía drenarse el río para irrigar esa tierra y producir el arroz. Y antes de eso se producía en menor cantidad y se procesaba de manera originaria el arroz a la puya, que era un bastón preparado con una puya, se iba haciendo el hoyito, se iban dejando caer los granitos del arroz. Y en sitios frescos, en sitios más o menos húmedos, se lograba cultivar algo de arroz y se procesaba manualmente y se formaban cadenas humanas para conseguir el arroz ya descascarado en pilones. Y así se inicia aquí, porque los virreyes que le dieron instrucciones, el nieto de Colón que llegó aquí con su esposa y un séquito, no pudieron. Hubo que seguir comiendo los alimentos que producían los aborígenes aquí. Y hay artículos escritos por científicos dominicanos que se han dedicado a eso, como el científico Cristian Martínez Villanueva, en el 2018, un artículo muy interesante sobre el desarrollo histórico de la producción de arroz, el cual empieza a tomar forma a partir del segundo viaje de Colón, como hemos dicho. Quien se estima que el arroz tiene una historia que sobrepasa, mal contado, por los cristianos y los imperialistas occidentales, de más de 10.000 años. Más de 10.000 años, miles de años. Y eso vino desde el continente asiático, pasó luego entonces por las caravanas de los árabes que lo llevaban a España, de España lo traían aquí, se inventaron muchísimas fórmulas de cómo procesar el arroz y de ahí nace lo cristiano con moro, que era arroz con habichuela. Le llamaron cristiano con moro a ese plato, a esa exquisitez, que hoy nosotros tenemos. Y hay que recordar que los árabes gobernaron a España por más de 800 años. Y fueron tan respetuosos que en España es muy difícil que hablen árabe. Quedan los vestigios de la cultura árabe, muy linda, muy bonita, y enormes reliquias en España de esa gobernanza por esa civilización que generó mucho desarrollo en lo científico, en lo cultural, en lo social, y que hoy España se debe a eso. Y Colón entonces intentó de producir el arroz en Esperanza. Y pasaron más de 300 años en eso y no pudieron. Por eso es que el maíz y las yucas siguieron siendo los alimentos de primer orden. Ya saben, y dejando atrás un par de siglos y cayendo el presidente electo Pedro Santana, que fue cuando se empezó, pero que no se pudo por las convulsiones políticas de entonces. Bueno, el presidente Villini se empeñó muchísimo en impulsar la producción, al igual que Ulises Heró, que fueron presidentes de este país, porque importarlo era muy caro, y decidieron cultivarlos aquí, el arroz, para el usufructo de la población.
Y así se fue difundiendo el consumo del arroz hasta que se hizo el plato nacional. Y el moro, cristiano con moro, los moros le llamaban a los árabes y cristianos a los españoles. Y por eso ligaron la habichuela con el arroz y le llamaron el moro. Así que ya tienen la idea de cómo el arroz se desarrolló en este país, porque todo tiene un proceso histórico.